¿Qué tal, amigo y amiga oyente? Dios te bendiga una vez más. Hoy, como todos los días, estamos aquí para estudiar un capítulo más de la palabra del Señor en nuestro plan Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 21 del libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 21. En los días de David hubo hambre durante 3 años seguidos. David consultó al Señor y él le respondió: es por causa de Saúl, por su casa, que derramó sangre cuando mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Ellos no eran de Israel, sino el residuo de los amorreos a quienes los israelitas habían jurado alianza. Y Saúl había procurado matarlos en su celo por Israel y Judá. David dijo a los gabaonitas: ¿qué os haré? ¿Qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas respondieron: no tenemos querella acerca de plata ni oro con Saúl y su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y él les dijo: lo que vosotros digáis os haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y maquinó exterminarnos sin dejar nada de nosotros en Israel, danos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos ante el Señor. Y el rey dijo: yo los daré. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que hubo entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero el rey tomó 2 hijos de Rispa, hija de Aja, que ella había engendrado a Saúl, a saber, Armoni y Mefiboset, y 5 de Mical o Merab, hija de Saúl, que ella había engendrado a Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Los entregó a los gabaonitas y ellos los ahorcaron en el monte ante el Señor. Así murieron aquellos 7 al principio de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó un saco, lo tendió sobre un peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos. Y no dejó que las aves del cielo se acercaran a ellos de día, ni bestia del campo de noche. Contaron a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David tomó los huesos de Saúl y de Jonatán, que estaban en poder de los de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando deshicieron a Saúl en Gilboa. Mandó que llevaran de allí los huesos de Saúl, los de Jonatán su hijo y también los de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. Y cumplieron todo lo que el rey había mandado. Y después Dios atendió las súplicas del país. Como los filisteos volvieron a hacer guerra a Israel, David y sus siervos descendieron y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. En eso Isbi-Benob, uno de los hijos del gigante cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, 3,5 kilos, y tenía ceñida una espada nueva, trató de herir a David. Pero Abisai, hijo de Sarbia, lo socorrió. Hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron: nunca más saldrás con nosotros a la batalla, para que no se apague la lámpara de Israel. Después hubo otra batalla en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Saf, hijo del gigante. En otra batalla contra los filisteos en Gob, el Nanán, hijo de Jare, Orejim de Belém, mató a Goliat Geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Después hubo aún otra batalla en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies, 24 en total, y también era hijo del gigante. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Esos 4 eran hijos del gigante de Gat y cayeron por mano de David y de sus siervos. Con este capítulo, apreciados amigos, se va a dar comienzo a los últimos hechos del rey David. Poco a poco vamos a ir descubriendo cómo quedan pocos días realmente en su vida. Y dice el versículo número 1, que en esos días hubo hambre durante 3 años seguidos. Y David empezó a consultar con Dios y Dios le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Qué era lo que había pasado? ¿Cuál es el contexto de todo esto?
Recordemos que los gabaonitas habían engañado a Josué. Y mediante este engaño ellos lograron hacer una alianza con él. Hicieron un pacto donde ellos iban a vivir con Israel, pero en un estado de servidumbre. No se les permitiría exterminarlos. Por tal motivo, Josué junto con los príncipes de la congregación hicieron este juramento de que ellos iban a habitar en el país. Dado a esto, todos los dirigentes de Israel estaban obligados a respetar este juramento. Por tal motivo, quien lo violaba, pues prácticamente tenía que traer grandes consecuencias. Y aquí se registra que los hijos de Israel habían dado muerte a los gabaonitas, donde no solamente había participado Saúl, sino que toda la nación estuvo implicada en esta violación del solemne juramento pronunciado por Josué y por los príncipes de la congregación más de 400 años antes. Y por eso es que los gabaonitas le dicen a David: mira, Saúl nos destruyó. Y este pudo haber sido un gran asolamiento entre ellos, porque quizá todos fueron destruidos y solo quedó un residuo esparcido por algunos lados del país. Puesto que Saúl era el principal responsable de este crimen, ahora ellos estaban pidiendo que su casa sufriera el castigo. Ahora, ¿qué es lo que les dice David? David le dice: bueno, ¿cómo hago para remediar este asunto? ¿Qué satisfacción les daré? Y esta pregunta David debería habérsela dirigido a Dios, así como cuando lo hizo en relación a la causa del hambre. Pero el asunto es que David no llevó este caso al Señor. Y entonces ellos le dicen: denos 7 varones de la casa de Saúl para que sean ahorcados. Y aquel día, con estos 7 hombres se hizo venganza después de muchos años. Y allí estos hombres se vengaron de toda la casa de Saúl, en circunstancias que fueron estremecedoras y violentas. Y dice la Biblia del Diario Vivir en sus comentarios que en muchas culturas del cercano este, incluyendo la de Israel, una familia completa era declarada culpable por el crimen del padre, ya que se consideraba que la familia es una unidad indisoluble. Saúl quebrantó el voto que los israelitas hicieron con los gabaonitas. Esa fue una ofensa grave contra la ley de Dios. O David seguía la costumbre de tratar a la familia como una unidad, o los hijos de Saúl serían culpables de ayudar a su padre a matar a los gabaonitas. Así que ese día, apreciados amigos, se llevó a cabo aquella venganza de los gabaonitas, quienes no habían olvidado, quienes tenían allí ese rencor, tenían allí esa espinita. Y entonces, por medio de esta matanza que había ejecutado Saúl, ahora había hambre en el país. La otra parte del capítulo, apreciados amigos, como hemos visto, relata 4 batallas contra los filisteos. Ya David estaba cansado, estaba poniéndose viejo y casi pierde la vida en la primera batalla allí, después que salió contra los filisteos. Y bueno, allí se relatan todos los descendientes de los gigantes, los 4 hijos del gigante de Gat, es decir, del gigante Goliat, que cayeron muertos por manos de David y de sus siervos. ¿Cuáles podrían ser las lecciones que aprendemos en este día? Antes de hacer cualquier cosa, antes de ejecutar cualquier acción, tenemos que consultar, clamar y pedirle a Dios para ver si esa es su santa y divina voluntad. David pidió una vez, pero cuando debería haber dirigido a Dios la pregunta, no lo hizo y se la hizo al hombre, y allí aquel día hubo 7 muertes violentas. Y en segundo lugar, cuando hayamos hecho un pacto o hayamos hecho una promesa, tenemos que cumplirla. Porque cuando esta promesa no se cumple, cuando se viola este pacto o este juramento, aún entre los seres humanos, vienen las graves consecuencias. Hasta aquí el estudio de este día. Que Dios te bendiga, apreciado amigo. Que Dios te acompañe. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.